¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos al curso de actualización en Medicina enfocada a la clínica y diagnóstico a través del laboratorio clínico organizado por ROE Laboratorio con el auspicio de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica y el respaldo del Colegio Médico del Perú. Es un verdadero placer contar con su participación. Para comenzar esta quinta sesión tenemos la ponencia Anticuerpos en enfermedades autoinmunes. Para desarrollar este importante tema, contamos con la presencia del doctor Hugo Javier Madariaga Charaja. Él es médico reumatólogo con maestría en enfermedades autoinmunes por la Universidad de Barcelona, investigador y miembro activo de sociedades científicas. Mencionarles, por favor, que mientras dure la exposición, ustedes pueden ingresar sus preguntas al icono de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla en el Zoom. Así que al término de la exposición vamos a poder responderlas. Adelante, doctor Madariaga. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Entonces, comenzamos. Quería comenzar la presentación dando a conocer algunos casos clínicos para entender el fondo y la intención de esta ponencia. Les presento por el primer caso, es un paciente asintomático que sale de vacaciones, se le pide una serie de exámenes auxiliares. Para mala suerte del paciente, el médico que le tocó ocupacional le pide anticuerpos antinucleares. Y al paciente le sale en un título 1/80, patrón moteado, y al tener este resultado lo envía al consultorio de reumatología y le dice, el reumatólogo tiene que descartar a que tenga lupus. Segundo caso, es una paciente mujer de 60 años con dolor de rodillas tipo mecánico. Como pueden ver en la fotografía, se le ocurrió de pronto retomar algunas actividades no de muy bajo impacto y acude a médico de atención primaria y le dice que tiene dolor de rodillas. Este médico, dentro de los exámenes que le solicita, le pide anticuerpos antinucleares y en el laboratorio donde se hace le informan como un ANA en 0,6 positivo. Tercer caso, paciente mujer de 35 años con antecedente de hipotiroidismo por tiroides de Hashimoto. Hace 10 años acude a consulta externa por parestesias nocturnas de manos y le piden diferentes exámenes auxiliares. Un laboratorio, digamos, de dudosa certificación, por así decirlo, y lo informan con un ANA 1/100, patrón moteado fino, y es enviada por diagnóstico de lupus. Y como ven en la fotografía, acude la paciente llorando acompañada de su madre. En verdad son casos adaptados de la vida real. El caso número 4, como pueden ver, es una mujer que acude básicamente porque tiene cambios de coloración en mano. Al momento de la consulta no se llega a apreciar tal cosa, pero se le pide a la paciente que envíe una foto. Como pueden ver en la parte inferior, podemos ver que esa imagen del quinto dedo es una de las fases del fenómeno de Raynaud. Al examen físico lo que se encuentra es la presencia de telangiectasias en rostro, como ven en la parte superior izquierda, y de referida disnea. Como ya en la parte clínica uno ya tiene una sospecha clínica, se le pidió como parte del estudio una tomografía, que lo corremos ahí. En la descripción vamos a ver que básicamente esos hallazgos corresponden a una neumonía intersticial no específica, ¿no? Sobre todo en los lóbulos inferiores, en la parte posterior. Dentro de los exámenes que se le pide, con los anticuerpos tiene un anti-ROS 60, títulos altos, unos 880, y un anti-RNP en 533. Vamos a repasar todos los casos, no se preocupe, para poder desarrollarlos y entender por qué los he puesto. Quinto caso, paciente evaluada por oftalmología por ojo seco severo, un Steinman score, la cual es una forma de medir la sequedad del ojo de 10 a 9, y acude este paciente con gran crecimiento de parótidas, más o menos le calculamos 10 centímetros en la parótida derecha y 6 en la izquierda, y crecimiento de la glándula lacrimal, más o menos de un poco más de 1 centímetro en el lado derecho. Se le pide algunos anticuerpos, tiene un factor reumatoide positivo en 106, un anti-CCP negativo, y en el ENA44 le salen varios anticuerpos positivos, como un NOR90, un ROS52, un ROS60, un anti-LA y un anti-SMIT positivo. Y el sexto y último caso es una paciente mujer bastante joven que acude porque acudió a muchos dermatólogos, algunos reumatólogos, por las lesiones en piel que pueden ver en el lado izquierdo. Le hicieron diferentes anticuerpos y dentro de eso están 2 biopsias de piel, sin llegar a un diagnóstico
contundente y les muestro el video de la imagen de la pierna. Esa mano es mía, en las cuales lo que yo le aplico es un poco de frotación, o sea, calor local, y como pueden ver las lesiones desaparecen. Se le hace algunos anticuerpos y le sale en el ENA44 un DFS70 positivo a títulos bajos y un SL70 positivo a títulos bajos. Un panel de anticuerpos antifosfolípidos que sale negativo. Entonces, viendo estos casos clínicos, quiero que entiendan que las enfermedades del tejido conectivo son enfermedades que pueden tener entre sí muchos síntomas que pueden sobreponerse entre sí, ¿de acuerdo? Que pueden, digamos, compartir en diferentes enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Y estas enfermedades suelen tener un compromiso sistémico, por eso se llaman difusas, que pueden comprometer diferentes órganos a la par o en el transcurso de la evolución. De esta manera, nosotros como reumatólogos tenemos que tratar de llegar a un diagnóstico definitivo, tratar de clasificar a la enfermedad. Para eso aplicamos criterios de clasificación. Sociedades grandes internacionales como EULAR o ACR, la primera europea, la segunda americana, se encargan de dar a conocer las manifestaciones más importantes y validan esto para que nos ayuden a llegar a un diagnóstico de la enfermedad. Usamos las manifestaciones clínicas, usamos pruebas de laboratorio, anatomía patológica, imágenes que nos ayuden y en muchas de ellas los anticuerpos son muy importantes, ya que muchos de ellos no solamente son diagnósticos por su gran especificidad, sino también están asociados al compromiso de un órgano. De esta manera nos encontramos en este universo de la presencia de muchos autoanticuerpos y que muchas veces puede llevar a confusión a muchos médicos si no están muy comprometidos o muy familiarizados con eso. Como pueden ver, por más que tenemos anticuerpos muy específicos, aún así pueden estar presentes en diferentes enfermedades autoinmunes, como podemos ver ahí, siendo el antirro probablemente el autoanticuerpo que está más presente en diferentes enfermedades autoinmunes. Entonces, generalmente para ayudar a hacer el diagnóstico, los anticuerpos se vuelven una fuente muy importante, pero muchas veces si no sé su interpretación pueden ser más confusores que ayuda, ¿de acuerdo? En este contexto, tenemos que partir de una definición que es muy importante, la definición de autoinmunidad. Autoinmunidad se refiere a la presencia de anticuerpos, estamos hablando de linfocitos B, o linfocitos T dirigidos contra componentes normales de una persona, autoantígenos. Estos generalmente son presencia por autoanticuerpos o linfocitos T autorreactivos. Es un mecanismo normal y fisiológico. Entonces, quiero que entiendan que la autoinmunidad es un mecanismo normal de la inmunidad para la depuración de autoanticuerpos. Lo patológico es la enfermedad autoinmune, que utiliza muchos de estos mecanismos para causar un daño patológico y funcional de órganos, y esto es mediado por este mecanismo fisiológico llamado autoinmunidad. Para entender, fisiológicamente, todos los días mueren 10 a la 11 células en el cuerpo. Y por una definición de ignorancia, el sistema inmune muchas veces desconoce la presencia de proteínas que están intracelulares, que pueden ser nucleares, de la membrana nuclear o del citoplasma. Entonces, para evitar este fenómeno de autoinmunidad, existe la presencia de autoanticuerpos, ¿de acuerdo? Así como estos autoanticuerpos nos ayudan a eliminar patógenos, también estos autoanticuerpos nos ayudan a eliminar justamente antígenos propios para que no se presente autoinmunidad. El ejemplo más importante es el factor reumatoide. El factor reumatoide clásico es la presencia de inmunoglobulina M contra la fracción cristalizable de inmunoglobulina G. Y de esta manera es un mecanismo mucho más eficiente y rápido para eliminar estos autoantígenos, estos antígenos para que no tengan un tiempo suficiente de exposición para que uno presente autoinmunidad. Es por eso cuando pedimos una prueba de autoinmune hay un punto de corte. Por ejemplo, el factor reumatoide puede ser 16. No significa que tiene que ser cero. O sea, la presencia de factor reumatoide es normal en todos los seres humanos. De la misma manera se presentan los anticuerpos antinucleares. Muchos de estos anticuerpos son también una forma más eficaz para depurar. Entonces, mediante el fenómeno de autoinmunidad, que es fisiológico, como les acabo de explicar, esto va a llevar a la homeostasis de los tejidos y protección contra el propio daño de nuestro cuerpo y también se utiliza para
eliminación de muchas bacterias. Por eso vamos a ver que muchas enfermedades, por ejemplo, la endocarditis bacteriana, por ejemplo, en los criterios de Duke, el factor reumatoide forma parte de los criterios para entender de que en muchas infecciones hay la presencia de mayor cantidad de autoanticuerpos. Como muestra en la imagen, una gaviota no hace un verano. Al igual que esto, un anticuerpo, en este caso antinuclear, no hace una enfermedad. El verano está compuesto por muchas otras características, por la temperatura, por mucho más gaviotas, cambios en el mar, la presencia de gente que acude a la playa para que pueda ser llamada verano. De esta manera, una enfermedad autoinmune no basta con la presencia de un autoanticuerpo, tiene que haber otras características clínicas para que pueda ser llamada enfermedad autoinmune. De esta manera, se ha estudiado por mucho tiempo la presencia de anticuerpos antinucleares y desde el del punto de vista de cohorte, por consenso, se considera positivo a partir de 1/160 y este cohorte, el 5% de la población tiene anticuerpos antinucleares positivos y conforme va aumentando la edad por inmunosenescencia, la presencia de el ANA se vuelve cada vez más frecuente en adultos mayores. De esta manera vemos que anticuerpos antinucleares no es específico a una enfermedad como lupus, que es lo que vemos con las interconsultas o las referencias de los colegas en día a día. Se puede estar presente en cualquier enfermedad, tanto autoinmunes como crónicas e inclusive de personas normales. Como pueden ver, miren, títulos positivos de 1/160 se encuentra el 5% de la población. ¿Qué decir títulos más bajos, como pueden ver ahí? Y títulos inclusive importantes como 320 en el 3% de la población. Entonces, de esta manera se estudió y se vio, hey, ¿ante qué antígenos se presentan estos anticuerpos antinucleares, que generalmente son un patrón de tipo moteado? ¿Contra qué antígenos son de la población normal? Y se estudió y que generalmente están presentes contra un DF70 positivo. De esta manera, este DF70 se encontró presente en personas sanas y también se vio en enfermedades crónicas no autoinmunes, en muchas crónicas inflamatorias, secundarias a infecciones virales, a fiebre, y se probó luego y se vio si es que este anticuerpo o este antígeno, perdón, estaba presente en alguna enfermedad autoinmune y como pueden ver en la mano derecha, casi menos del 1%. Entonces es un marcador importante de la presencia de anticuerpos antinucleares en personas normales. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que todo tiene un comienzo. Desde un paciente que tiene una normalidad de su sistema inmune, usando mecanismos de autoinmunidad fisiológica, en algún momento va a haber un gatillante, en las cuales en la presencia de autoanticuerpos, esto se vuelve patológico y estos autoanticuerpos se descontrolan y producen enfermedad. ¿De acuerdo? Históricamente, estos anticuerpos comenzaron con la presencia de células L. En 1948, estas fueron descritas en aspirado de médula ósea, no en sangre periférica. Y se creyó que era específico de muchas enfermedades autoinmunes, sobre todo lupus. En los primeros criterios de clasificación colocaban las células L como parte del criterio. Ya en 1957, 9 años después, se pudo encontrar en sangre periférica la presencia de ANA, que cambió la historia de la medicina de enfermedades autoinmunes y se descubrió que las células L lamentablemente no eran específicas y podían encontrarse en muchas patologías y sobre todo, más importante, en infecciones. A partir de ahí, los anticuerpos antinucleares han sido muy importantes. Aquí les pongo un cuadro en la evolución y la historia, desde los primeros criterios de clasificación de 1971, que incluían a las células LE, hasta la del 2019 actualmente, los anticuerpos antinucleares se han presentado como una parte muy importante de los criterios de clasificación. Y actualmente en los últimos criterios, ya que las técnicas de laboratorio han cambiado, ya no tenemos esa cantidad de ANA cero negativo, en verdad no existe tal cosa, probablemente sea una prueba mal tomada, una condición especial del paciente, un fenómeno de zona. En este contexto, para que un paciente yo pueda aplicar los criterios de clasificación como base, tiene que tener un ANA positivo. Y para no equivocarme, bajo la valla, lo considero positivo a partir de un título de 1/80, como pueden ver aquí. Entonces, en verdad, quedó con el nombre anticuerpos antinucleares, pero en verdad son anticuerpos anticelulares, ya que son anticuerpos no solamente dirigidos contra antígenos nucleares, sino puede ser contra citoplasma, organelas, membrana nuclear, membrana celular inclusive, ¿no? Por eso, que no les llame la atención que muchas veces podemos tener pacientes ANA negativo y tener parte ELENA positivo, sobre todo cuando hay
anticuerpos contra citoplasma, sobre todo en pacientes con miopatía, ¿no? Ejemplo, o enfermedad hepática autoinmune. Lo que sí no sería convencional o encontrar sería un paciente, por ejemplo, un DNA o un Smith o un RO, que son antígenos nucleares, con un ANA negativo. Ahí sí probablemente no sea lo más importante encontrar, pero generalmente los anticuerpos se quedaron con el nombre antinucleares y generalmente están dirigidos contra el nucleosoma, pero les explico que deberían ser anticelulares. Dentro de los métodos para detectar esto son diferentes, la verdad voy a correr un poco esta parte, creo que alguien más les va a desarrollar esto. Históricamente tenemos el ANA ELISA, que nos sirve para muchas infecciones, muchas pruebas diagnósticas, que me va a dar un número, un punto de corte, pero en verdad no me va a ayudar mucho porque va a dar muchos falsos positivos, ¿de acuerdo? Probablemente tenga algún lugar en centros hospitalarios grandes, públicos, en las cuales haya mucha solicitud de anticuerpos antinucleares, en las cuales pueda correr el analista y aquellos que salen positivos recién utilizo mejores pruebas como las de inmunofluorescencia para no gastar sustrato y no perder tiempo. En estas pruebas de inmunofluorescencia indirecta se han utilizado siempre las células EP2, que son las células históricas. Actualmente se pueden usar las EP2000, que básicamente son células de un cáncer epidermoide y un sujeto en 1952 que se sacó de cáncer de garganta y que se irradió con rayos X. A partir de ahí, este es el sustrato que se ha utilizado mucho. ¿Por qué? Porque acuérdense que las células de cáncer están en constante duplicación. De esta manera exponen mucho más su material nuclear. En ese concepto ya hay reactivos, no todos sirven, y CAP, que es la encargada, digamos, la asociación encargada de ver los anticuerpos antinucleares, ya tiene designada cuáles de ellos son los que están validados, ¿de acuerdo? Para poder hacer este método diagnóstico. Nosotros como reumatólogos, ya en el 2013, EULAR dio sus recomendaciones para cómo debe procesarse los anticuerpos antinucleares para un resultado positivo. De esta manera, de los 4 típicos patrones madre, por así decirlos, actualmente tenemos mucho más. En el último consenso que hubo, en el 2021, el sexto congreso, solamente para Consenso Internacional de Anticuerpos Antinucleares, por ICAP, ya se definieron que hay 29 tipos de patrones de anticuerpos antinucleares. Los vamos a dividir en estos 4 grupos, como pueden ver aquí, y que solamente en estos 4 grupos, uno pertenecen a los nucleares, que probablemente son los que tengan más importancia clínica, pero no olvidarnos de los otros patrones que hay. Son varios patrones y el laboratorio en los cuales ustedes suelen hacer el examen tienen que informarnos de esta manera, ¿de acuerdo? Esa es la forma correcta de informar. Este es el ejemplo, por ejemplo, un paciente ANA negativo, ¿no? Y de esta manera tenemos un consenso internacional, que es de la Sociedad Internacional de Inmunología, Sociedad Internacional de Patología e ICAP, que nos dicen el qué sustrato debe ser hecho, que debe informarse el patrón, debe colocarse el número al cual el patrón refiere y el título. Y los títulos siempre tienen que ser entre 80, 160, 320, 640. No puede haber un punto de corte 1/100. Ese kit no está validado por ICAP. Entonces, tener en cuenta cómo interpretamos ese anticuerpo antinuclear. De esta manera pasó el tiempo y se vio que los patrones estaban asociados a qué antígenos estaban dirigidos y a la par a qué enfermedad estaba asociada. Y como pueden ver acá, el título es muy importante. A mayor nivel de título, a título más alto, en forma descendente, como pueden ver, es mucho más específico de enfermedad autoinmune. Obviamente va perdiendo sensibilidad, pero se vuelve mucho más específico. Y además de esto, se vio lo más común, ¿no? Por ejemplo, se vio de que en muchos estudios, el que más se encontraba era el patrón homogéneo. Probablemente el patrón homogéneo es el que está más asociado al lupus en un 36%. Luego tenemos el moteado fino en un 19%. El resto de patrones pueden estar presentes, obviamente que sí, pero un porcentaje mucho menor. Por eso están los 4 más comunes que van a representar casi un 90% de los tipos de ANA que encontramos. Y en el contexto podemos ver, dependiendo del patrón, a qué enfermedad puede estar asociada, ¿no? Que nos puede ayudar en el contexto del diagnóstico. Entonces, como podemos ver, en los nuevos criterios, lupus ANA negativo prácticamente no existe, es el 100%, y luego podemos ver, conforme vemos diferentes enfermedades autoinmunes, la presencia de anticuerpos antinucleares está presente en la mayoría de ellos, con una sensibilidad muy alta, pero poca especificidad,
Por eso que tenemos que echar mano de ver a qué antígenos está dirigidos los anticuerpos antinucleares. Hay diferentes antígenos por diferente metodología para poder ver. Aquí les pongo los criterios de clasificación en la cual que venga el criterio de entrada tiene que ser un ANA positivo. Dentro de esto, los antígenos nucleares extraíbles, por ejemplo, en el contexto de lupus, podemos ver que el anti-DN y el anti-SMIC tienen una sensibilidad superior al 95%, una especificidad, perdón, pero con una sensibilidad baja, DNA 60 y SMIC 50%. Es decir, si lo encuentro, alta posibilidad de tener lupus, pero si no lo encuentro, no significa que no lo tenga. Fundamentos de otras formas, tenemos el inmunoblot, con la forma que ya conocen ahí. Lo malo del inmunoblot que estamos un poco limitados por la poca cantidad de antígenos que tenemos. Actualmente necesitamos mucho más antígenos y se siguen estudiando aún más. No todos son comerciales, pero para poder hacer el diagnóstico. Quimioluminiscencia es otro. Y el último, el microarray, creo que también alguien va a desarrollar. Básicamente es un examen descrito por primera vez por los autores que ven ahí, en la cual es básicamente el principio es ver con la mínima muestra posible poder aislar la mayor cantidad de proteínas que podemos ver. Ya no es necesario el ojo del experto ante un microscopio de inmunofluorescencia, sino básicamente por una metodología, como pueden ver ahí, se va a poder analizar. Se pueden analizar muchas muestras a la vez. Cada antígeno que se mide por microblot es evaluado 3 veces, y si hay una discordancia entre las tres, se vuelve a repetir la prueba, porque con una gota bastaría para el análisis. Tenemos mucha muestra. Este es el kit más o menos que se consigue, y el análisis está hecho por una computadora o también puede ser hecho por inteligencia artificial. En este contexto, cuando se comparan cuál es la sensibilidad y especificidad, sí, por un poco más, el microarray es más sensible, ¿no? Y eso también tienen que tener en cuenta y entender, porque van a encontrarse con una lluvia de autoanticuerpos, entonces puede causar confusión, pero hay que fijarnos muchos en el título y la correspondencia de uno o más anticuerpos con respecto a una entidad clínica, ¿de acuerdo? Pasa mucho, un paciente viene por una patología, digamos, a ver, esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Y se le pide el ENA44 y me sale un anti-SL70 positivo. No hay ninguna relación con esclerodermia, simplemente es la presencia de un anticuerpo, se observa, se mira, se ve el título, hay que saber interpretar con esto. Dentro de esto, ventajas y desventajas de cada uno, bueno, básicamente el microarray está hecho para laboratorios de gran demanda, ¿de acuerdo? Sirve para screening, en su mismo análisis es confirmatorio. Inmunofluorescencia es el método más común. Lamentablemente se necesita una experticia de alguien que lo sepa procesar e interpretar al final. Este es el microblot array, en la cual se subiden en 4 grupos. El primer grupo están todos los antígenos, en el segundo el grupo de las miopatías, en el tercer grupo de esclerosis sistémica, en el tercero el resto de enfermedades del tejido conectivo, sobre todo sobresale ahí del lupus y enfermedad mixta del tejido conectivo. Estos son los pasos que tampoco me corresponden, me parece, y en el punto de corte del kit que se utiliza, vamos a ver que se considera positivo a partir de un punto de corte mayor a 210. Entonces, entender de que dependiendo del cuadro clínico, yo le voy a tener importancia si es que me lo tengo un título de 900, 800, 700, 600, probablemente, porque cuando pidan este examen van a encontrar muchos anticuerpos en 220, 215, 300, y probablemente no tenga mucha significancia clínica. Entonces, hay que saber la interpretación de estos antígenos. Esto lleva a mucha confusión y a falsos diagnósticos, porque es un examen muy, muy sensible, en verdad. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En esclerosis sistémica, por ejemplo, el 90% de pacientes tienen ANA positivo y se han encontrado que hay 12 anticuerpos específicos, ¿de acuerdo? Estos que ven acá son muy asociados a la enfermedad, pero tenemos estos otros anticuerpos que están asociados a sobreposición con miopatías, ¿de acuerdo? Y los que quedan sobrantes también son anticuerpos asociados a la enfermedad, pero que también se pueden entrar en otras enfermedades. Miopatías inflamatorias, por ejemplo. Iniciamos la reumatología sabiendo que eran enfermedades que no tenían la presencia de autoanticuerpos específicos. Se vio que el 60-80% tenían ANA positivo. En el camino se descubrió el anti-JO1 asociado a una enfermedad de síndrome antisintetasa, pero en el camino nos demostraron que hay mucha mayor cantidad de autoanticuerpos. Miren la cantidad de autoanticuerpos que hay en enfermedades inflamatorias, y muchas de ellas relacionadas con la parte clínica. De esta manera, esto llevó a una reclasificación de enfermedades autoinmunes gracias a la presencia de autoanticuerpos.
Por ejemplo, en enfermedad, voy a pasar rápidamente, en el síndrome antisintetasa creíamos que era Ho1, no, para nada. Miren la cantidad de anticuerpos que hay antisintetasa y cada uno de ellos asociado a una manifestación clínica, al pronóstico y si hay respuesta a tratamiento. Miren hasta dónde hemos llegado gracias a la presencia de autoanticuerpos. Entonces, teniendo este gran resumen, vamos a volver a repasar los casos clínicos. Espero que lo hayan entendido y para poder entender un poco esto más. En el caso uno que les mostré, que era un paciente asintomático, en verdad esto es de la vida real, es una enfermera en el hospital que yo trabajaba antes, y por ahí el médico ocupacional le dice, bueno, te pediremos todo, como haciéndole un favor, y le pide anticuerpos antinucleares. Y le salió 1/80, patrón moteado, paciente asintomático. ¿Qué opinan ustedes? Probablemente esta paciente sea un título para comenzar considerado negativo y si lo tira positivo probablemente esté en el 5% de la población, nunca se debió pedir, más es confusora para la enfermera, ahora ¿quién le quita la idea de que no tiene nada? Segundo caso, la paciente probablemente sea un dolor mecánico por comenzar a montar bicicleta a la edad que tiene después de muchos años. Probablemente el dolor corresponda a una osteoartritis de rodillas de base. Lamentablemente, tuvieron anticuerpos antinucleares y como pueden ver ahí es un método de ELISA que no está estandarizado para su positividad y no va un interés mayor a este. En el caso 3, como ya les mostré, hay dos pitfalls aquí. El primero, los pacientes con tiroides de Hashimoto, el 60% tienen anticuerpos antinucleares. Entonces, la presencia de este no va a cambiar nada del diagnóstico. Es parte de la manifestación autoinmune. Y segundo pitfall es de que le han hecho en un kit no estandarizado por ICAP, que el punto de corte es 1/100, no sobre múltiplos de 80, 160, como hemos visto. Entonces, este paciente que tiene, nada, solamente queda convencerla a ella y a la mamá que no tienen nada y a veces suele ser difícil. Caso número 4, la paciente que les mencioné con evidencia de fenómeno Raynaud, telangiectasias y en la tomografía la presencia de neumonía intersticial. Desde que vi a la paciente yo lo tenía claro, ¿de acuerdo? Del diagnóstico de la paciente. En este contexto tenía un anti-RO 60 título alto. Entonces, yo, pues si tiene Sjögren, no, la clínica no es de Sjögren. En los primeros diapositivas les mostré que el anti-RO está presente en muchas enfermedades autoinmunes. Y el segundo, el RNP-A1. Este RNP históricamente está asociado a una enfermedad que se llama enfermedad mixta del tejido conectivo, pero tiene presencia importante cuando está solo, no asociado a otro anticuerpo. En este caso, la paciente tiene esclerosis sistémica y el RO sí me sirve porque los pacientes que tienen RO hacen una neumonía intersticial más agresiva o más severa. Entonces, sí me ayuda, sí me ayuda. Doctor, ¿cuál es el, si ponemos a un estudiante de medicina o un residente entusiasta, me dirá, ¿tiene Sjögren y tiene enfermedad de tejido conectivo? No, hay que saber interpretar los anticuerpos. Aquí les pongo, como parte de los anticuerpos específicos de esclerosis sistémica, está presente el anti-RNP, no es exclusivo de enfermedades del tejido conectivo. Caso 5, la paciente que me mandan por tener sequedad de ojo severo, clínicamente ya el diagnóstico yo lo tenía desde que era el paciente, tiene un diagnóstico de síndrome de Sjögren, y cuando hacemos los anticuerpos es full house, ¿no? Tiene RO52 positivo, RO60 positivo, LAS positivo, es un síndrome de Sjögren. El factor reumatoide no me dice que tiene artritis reumatoide, el factor reumatoide está presente en síndrome de Sjögren en forma importante. Es más, después de artritis reumatoide o más inclusive que artritis reumatoide, tiene factor reumatoide positivo. Y arriba el NOR60, doctor, el NOR90 es un anticuerpo poco frecuente que se presente en pacientes con lupus, pero en este contexto está en títulos bajos y el paciente tiene síntomas de Sjögren, nada de lupus, así que está presente ahí. ¿No? Entonces hay que saber interpretar los anticuerpos, no tratar de dar una interpretación errada a cada anticuerpo que se presenta. Y el caso 6 es una paciente que tiene una patología que se llama cutis, eh, cutis racimosa, el lívido racimosa. Es una forma que es parecida a lívidos reticulares, que solamente se da por dilatación venosa nada más, generalmente ante estímulos de frío, vibración o de estrés. Y cuando se le hace a la paciente los anticuerpos anteriores le salió positivo y como pueden ver ahí tiene un DF70 positivo, que generalmente habíamos mostrado en los pacientes de ANA de la población normal, y un SD70, por la cual me la mandan, que es a títulos muy bajos, no tiene ninguna clínica de esclerodermia, no tiene nada, es una cutis racimosa, el tratamiento doble media y solucionado al paciente. A veces la cutis racimosa puede ser una manifestación no común
de anticuerpos antifosfolípidos o lupus, pero no tiene ni clínica ni anticuerpos asociados a eso. Conclusiones. El mejor test es una buena historia clínica, un buen examen físico. Los exámenes auxiliares son para refinar nuestro diagnóstico diferencial. Los exámenes de laboratorio deben ser pedidos en forma adecuada, no marcar todo lo que se puede, pues no sé qué hacer con el pobre paciente, una adecuada interpretación con conocimiento y siempre hacerlos en un laboratorio que les dé certificación y garantías de este. Las pruebas de laboratorio deben interpretarse conociendo los fundamentos de ellas, ¿de acuerdo? Cada reactivo tiene sus propias características que debemos tener un conocimiento general. Para su interpretación debemos considerar algunos aspectos estadísticos de los títulos, los patrones, y si las pruebas no coinciden con la clínica, bueno, hay otras alternativas de diagnóstico para poder ayudar. No un valor negativo me va a excluir una enfermedad, ni un valor positivo me va a hacer el diagnóstico de la enfermedad. La clínica no manda, orienta, actualmente ya estamos en otra época de medicina de precisión, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener bien en cuenta esto con los exámenes auxiliares y el mejor método de laboratorio es aquel que se complementa con otro, ¿no? Esto sí, esta frase me gustó mucho, es desde de nuestro amigo el doctor Gómez de la Torre. Y muchas gracias. Voy a dejar de Y bien, compartir. bien, Si hay alguna muchísimas pregunta. gracias, doctor Madariaga, por su importante exposición. Ya tenemos algunas preguntas, ¿sí? Voy a compartirlas con usted para que pueda brindar sus respuestas. La primera sería, ¿cuáles serían las causas de ANA negativo pese a que existe una enfermedad autoinmune? Ok, las enfermedades autoinmunes van a salir positivas básicamente si son enfermedades autoinmunes mediadas por linfocito B. Hay muchas enfermedades que no son mediadas por linfocito B y van a tener todos los marcadores biológicos negativos. Me imagino que la pregunta voy a poner como ejemplo el lupus, ¿no? Que es la enfermedad, pues, digamos, madre y probablemente la enfermedad que yo voy a exigir que tenga el 100% ANA positivo. ¿Cuándo puede salir negativo? Número uno, después de haber recibido corticoides a dosis altas, ¿no? Si un paciente recibe pulsos de metilprednisolona, puede salir negativo. No es lo más frecuente, pero podría ser una alternativa. Luego, de un paciente que ha pasado diálisis o plasmaféresis, también se pueden negativizar los anticuerpos antinucleares, pero no es lo más frecuente, pero podría suceder. Los pacientes cuando entran en daño renal terminal, que los pacientes ya están en diálisis, también se ha visto que los anticuerpos se podrían negativizar en ese aspecto. Punto número 4 sería lo que se llama un fenómeno de zona. Me pasó alguna vez con ustedes, ¿sí? Cuando era residente, hace como 20 años, y ustedes como buen laboratorio mandaron el análisis, creo que fue la Universidad de Michigan en esa oportunidad. Y Michigan nos mandó una serie de papeles así, explicando que era un fenómeno de zona, en la cual que se dio de que este paciente tenía muchos anticuerpos anticitoplasmáticos. Entonces, como en esa época el método era por inmunofluorescencia, como el citoplasma brilla tanto, no habría mucho contraste con el ANA. Entonces lo informaron como negativo. ¿Y cómo puede evitar el fenómeno de zona? Haciendo varias diluciones, y cuando llego a una dilución alta, 1/640, 1/1280, recién voy a ver la presencia de los anticuerpos antinucleares, como espero ver en inmunofluorescencia. Y la paciente tenía 1/1580, algo así como título de ANA, ¿no? Y creo que esas son unas 5, no se me escapa ninguna, me parece, ¿no? Y obviamente puede ser por un mal método, nada es perfecto, se podría repetir en algún momento, puede haber un error en algún momento del proceso, ¿no? Esos serían los principales motivos en lupus, que es en la cual yo espero un 100% de ANA positivo. En el resto de enfermedades autoinmunes no llegan a ese porcentaje, es parte de esperar la presencia de negatividad, ¿sí? Ujú. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Considera usted necesario solicitar exámenes de autoinmunidad a un paciente con EPIT no filiado que no tiene otra clínica más que la pulmonar? ¿Valdría la pena solicitar estos exámenes? Por supuesto, es muy importante, eso ya cambió, ya justamente la ATS, la BTS se manifestaron al respecto, como nosotros como reumatólogos, el Colegio Americano de Reumatología ha sacado unos criterios que se llama IPAF, se llama pacientes que tienen neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad. Entonces, todo paciente que tiene una neumonía intersticial
no clara, se debe pedir la presencia de autoanticuerpos, ya que puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Y a partir de ahí establecer el diagnóstico, porque hay muchas manifestaciones clínicas que son incipientes para el colega neumólogo, no para nosotros, o que puede ser el inicio de la enfermedad. Y número dos, también porque esa es una ventana al paciente a que pueda recibir un tratamiento adecuado, ya que si es una forma idiopática, probablemente no esté condenado, ¿no?, a su enfermedad a no recibir un tratamiento. Ujú. Tenemos una nueva pregunta. ¿Por qué algunos pacientes pediátricos con leucemia presentan ANA positivo sin tener una enfermedad autoinmune verdadera? Justamente de los cánceres, los que tienen más presencia de anticuerpos antinucleares son los cánceres de la sangre, las leucemias, el mieloma múltiple. El 100% del mieloma múltiple tienen ANA positivo, por ejemplo, ¿no? Leucemias, linfomas, la mayoría de cánceres hematológicos asociados al linfocito B van a tener anticuerpos positivos, por el mismo mecanismo que estamos conversando, ¿sí? Ujú. ¿En qué situaciones se solicita un perfil ANCA? Bueno, el ANCA actualmente su única indicación absoluta es la presencia de la sospecha de vasculitis. No me ayuda en otro escenario. Podemos encontrarlo positivo en algunos pacientes con hepatitis autoinmune, con enfermedad inflamatoria intestinal, que me sirve como diagnóstico, pero la indicación única es la presencia de vasculitis, porque muy parecido al ANA, el ANCA puede estar presente en otras enfermedades autoinmunes. En el contexto del ANCA, ustedes tienen un algoritmo bastante interesante porque le corren al paciente no solamente ANCA, sino anticuerpos específicos como es miroperoxidasa y proteínas R3, que tienen una especificidad hasta del 98% para vasculitis, ¿no? Entonces, la respuesta en sí solamente cuando hay sospecha de vasculitis, nada más. Ujú. La siguiente, en un paciente de 50 años con dolores musculares, con FR negativo, PCR negativo y BSG normal, ¿es necesario solicitar ANA? Bueno, estamos en el contexto de un paciente con mialgia, ¿no? Entonces, mialgia es un problema grande. La causa más frecuente no son la presencia de enfermedades autoinmunes, inflamatorias. La causa más frecuente son desde fatiga, pasando por deficiencia de vitamina D, pasando por trastornos del ánimo. El 40% de pacientes con trastorno del ánimo sufren de mialgias. Está asociado también a problemas de hipotiroidismo. Entonces, el diagnóstico diferencial es muy amplio, ¿no? Entonces, lo primero que sería es evaluar bien al paciente si es que son mialgias generalizadas, si son localizadas, si son verdaderos mialgias, si hay dolor al movimiento, si tiene puntos gatillo, si es un síndrome miofacial. Es muy importante el examen físico y la anamnesis viendo el contexto del paciente. Antes de pedir anticuerpos antinucleares, yo le pediría a ese paciente, además de todo lo mencionado, un CPK, por ejemplo, ¿no? Que podría, a partir de un CPK elevado, recién podría plantear la presencia de autoinmunidad y ampliar anticuerpos, ¿no? Ujú. ¿Los pacientes con enfermedad tiroidea pueden tener también lupus? Por supuesto que sí. Se ha visto que el hecho de tener tiroiditis de Hashimoto aumenta el riesgo de tener artritis reumatoide y lupus, porque comparten muchos genes de ambas enfermedades. Y eso ya está establecido en enfermedades, en estudios epidemiológicos, ¿no? Sí, el hecho de tener una enfermedad autoinmune que aumenta el riesgo de tener una segunda enfermedad autoinmune. Las más frecuentes de estas, una es el vitíligo, ¿no? El vitíligo es la que generalmente acompaña a la mayoría de enfermedades autoinmunes, y la segunda es la tiroiditis de Hashimoto, simplemente que son eutiroideos los pacientes, ¿no? Ujú, Entonces sí, aumenta el riesgo. ujú. Tenemos una última pregunta para usted. ¿Fenómeno LE negativo sigue siendo de valor diagnóstico confirmatorio con ANA positivo o negativo? Desde los años, como le mostré, del criterio de 1971, fenómeno L ya no sirve para el diagnóstico, ya no deberíamos pedirlo, ¿sí? No sirve, es poco sensible, poco específico. Históricamente me ayudó para el buscar una explicación y la determinación de anticuerpos antinucleares actualmente no tiene ningún valor. No debemos pedirlo. Ujú. Es más, pocos laboratorios lo hacen en forma seria, en verdad. Si uno revisa la forma como hacerlo, es bien complejo, en verdad.
Muchísimas gracias, doctor Madariaga, por su participación, su importante exposición. Que tenga muy buenas noches. Vamos a continuar entonces con la sesión y tenemos el honor de presentar la ponencia Actualización en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes reumáticas sistemáticas, ERAS. Para desarrollar este importante tema, contamos con la presencia de la doctora Yoshie Susan Higuchi Viera, médico con especialidad en patología clínica con maestría en gerencia de servicios de salud, experiencia en laboratorios clínicos y bancos de sangre de reconocidos centros de salud. Vamos a reiterar en todo caso a los participantes que pueden, mientras escuchamos la exposición de la doctora Higuchi, pueden dejar sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas para al término de la exposición la doctora pueda responderlos. Adelante, doctora. Buenas noches. Gracias, Katia. Voy a compartir mi pantalla. Buenas noches con todos. ¿Me confirmas, Katia, si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí la vemos, pero con los márgenes. De repente, si lo puede compartir solo o ampliarla. Y ahora, Ahí está. Ahora sí, perfecto. ya. Buenas noches con todos. Gracias por el tiempo de darse en participar en este curso. Ahora voy a complementar un poco, si bien es cierto, el doctor Madariaga, bueno, ha tenido una excelente charla, ha mencionado algunos puntos que yo también voy a tocar, pero dada mi experiencia, mi expertise, mi especialidad, yo soy patólogo clínico, lo voy a orientar un poco más a las pruebas diagnósticas. Entonces, para empezar, tenemos que tener los conceptos claros, ¿no? ¿Qué cosa es la tolerancia inmune? La tolerancia inmune es la habilidad del sistema, nuestro propio sistema inmunológico, de evitar atacar nuestras propias células, nuestros propios tejidos, pero sin embargo que tenga la capacidad de poder atacar a patógenos externos, como por ejemplo agentes infecciosos. ¿Qué cosa es la autoinmunidad? La autoinmunidad es la respuesta inmune, ¿no? A nuestras propias células dentro del cuerpo. Eso no quiere decir que va a generar alguna enfermedad. La autoinmunidad es necesaria para nosotros para tener una homeostasis dentro de la inmunología y la tolerancia inmunológica, ¿no? Puede ser subclínico, ya que puede ser autolimitado o apagado. ¿Y qué cosa es la enfermedad autoinmune? La enfermedad autoinmune es ya este quiebre de la tolerancia inmunológica en el cual ya nuestro propio sistema inmunológico va a comenzar a dañar nuestras propias células y tejidos y órganos. Es una respuesta autoinmune no controlada por esta quiebre de la tolerancia inmune. Entonces, ¿dónde comienza todo? ¿No? Básicamente comienza en la síntesis de los receptores de las células B y T. ¿Y por qué? Porque son aproximadamente 5 por 10 a la 17 potenciales combinaciones, que son reorganizaciones aleatorias de elementos génicos para conformar cada cadena de estos receptores de las células T y B. Entonces, es muy posible, muy probable, de que alguna de esas expansiones de generación de receptores de linfocitos T y B puedan generar receptores autorreactivos. Entonces, la creación de esos receptores antigénicos de los linfocitos T y B es solamente el comienzo del problema autoinmune, ¿no? ¿Y qué hace nuestro sistema inmunológico para prevenir esta autorreactividad? Nosotros tenemos mecanismos de tolerancia a nivel de la célula B y a nivel de la célula T. Entonces, tenemos una tolerancia central, ¿no? Porque los linfocitos B se producen en la médula ósea, mientras que los linfocitos T se producen en el timo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se generan linfocitos T y B autorreactivos y tenemos una selección negativa en el cual generan una muerte celular y eliminan esos linfocitos T y B autorreactivos a nivel central. También tenemos una tolerancia periférica, ¿no? Que es la anergia periférica, que de todas maneras algún linfocito T o B va a escaparse de la médula ósea o del timo y va a lograr ir a la periferia. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Se van a inactivar, ¿no? Por agotamiento y va a generar
que estos linfocitos autorreactivos que pudieron escapar la médula ósea o el timo, sean eliminados, ¿no? Y ahora también se sabe que tenemos otro mecanismo de tolerancia inmunológica, que son las células T reguladoras. Tenemos células T reguladoras naturales y adaptativas, ¿no? Que son un tipo de células inmunológicas que van a suprimir las respuestas autoinmunes y van a mantener esa tolerancia inmunológica. Y también tenemos citoquinas y quimiosinas, que son moléculas de señalización que van a regular esta homeostasis inmune, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que hay un quiebre, una falla en esos mecanismos de la tolerancia inmunológica, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pasan dos escenarios. Tenemos la autoinmunidad fisiológica, ¿no? Que son autoanticuerpos naturales de baja afinidad, generalmente la mayoría son inmunoglobulinas IgM, también puede haber inmunoglobulinas IgG e IgA, ¿no? Que esta autoinmunidad fisiológica es necesaria, o sea, es importante, como el doctor Madariaga lo mencionó. Nosotros, la autoinmunidad no quiere decir enfermedad. Nuestro sistema inmunológico necesita una autoinmunidad fisiológica. ¿Para qué? Para regenerar, para poder eliminar células dañadas, células muertas, para poder tener nosotros también la capacidad de poder combatir enfermedades infecciosas, ¿no? Patógenos externos. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de esa falla de tolerancia también puede ocurrir lo otro, la autoinmunidad patológica, que es la ruptura de tolerancia inmunológica. Bueno, haciendo un paréntesis, no podía dejar de mencionar que este año el Premio Nobel de Medicina fue otorgado a estos tres maestros justamente por el descubrimiento con respecto a la tolerancia inmunológica periférica, ¿no? Que es lo que les estoy hablando. Básicamente, consolidaron la base para identificar esos linfocitos T reguladores naturales y adaptativos, que van a mantener la homeostasis inmunológica, ¿no? Para poder nosotros combatir infecciones y, sin embargo, no reaccionar y no dañar nuestras propias células ni nuestros propios tejidos. Entonces, volviendo un poco al tema, tenemos acá la médula ósea para la creación de nuestros linfocitos B, el timo, la creación de nuestros linfocitos T, y tenemos los distintos mecanismos de tolerancia que ya les mencioné, la tolerancia central, la tolerancia periférica y otro tipo de mecanismo de tolerancia que dentro de ellos están los linfocitos T reguladores y las citoquinas, ¿no? Entonces, de todas maneras, los linfocitos T y B autorreactivos se van a escapar, ¿no? Por ahí se van a escapar y van a escapar ese tipo de mecanismo de tolerancia, ¿no? Y van a generar autoanticuerpos, los linfocitos autorreactivos T y B se van a escapar, pero no van a ser nocivos, no van a generar enfermedad, y como les dije, los necesitamos, van a generar una autoinmunidad fisiológica, que la necesitamos para poder mantener una homeostasis, un reparamiento, una regeneración de nuestras células. ¿Y qué es lo que pasa acá? Cuando influyen factores como factores genéticos, factores ambientales como infecciones, tabaco, predisposición genética, el HLA está muy ligado, muchas enfermedades autoinmunes están ligadas a HLAs específicos, ¿no? Hay un desbalance de la inmunidad adaptativa, ¿no? E innata. ¿Y qué es lo que va a generar? Va a generar una autoinmunidad patológica. Y luego lo que va a hacer es generar un daño tisular. Puede ser órgano específica o puede ser un daño tisular sistemático, generando la enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Tenemos la susceptibilidad genética y los factores ambientales, como ya lo mencioné. Acá tenemos asociaciones genéticas con enfermedades autoinmunes, ¿no? Miren la cantidad de asociaciones genéticas que hay con determinadas enfermedades autoinmunes. Y pongamos de ejemplo la enfermedad celíaca, ¿ya? La enfermedad celíaca se ha visto que el DQ2 y el DQ8
los pacientes que tienen esta predisposición, que tienen este tipo de HLA, DQ2 y DQ8, tienen una predisposición genética para generar esta enfermedad de celíaca, ¿ya? El HLA representa el 40% de los factores heredados que predisponen a esta enfermedad. Y ahora veamos enfermedades autoinmunes relacionadas a infecciones, ¿no? Por ejemplo, el estreptococo piógenes, claramente todos acá sabemos que está relacionado a lo que es la fiebre reumática, ¿no? El Epstein-Barr, el citomegalovirus, ¿no? Relacionado a lupus eritematoso sistémico. Y el hepatitis C, lo que es la hepatitis autoinmune hepática tipo 2, ¿no? Entonces, veamos acá los diferentes microorganismos, como bacterias, virus, parásitos, xenobióticos, el tabaco, la luz ultravioleta, los fármacos, los metales, ¿no? ¿Qué van a generar? Mimetismo molecular. Y ese mimetismo molecular lo que va a hacer es, ese antígeno se va a pegar se va a acoplar a una célula presentadora de antígeno, ¿no? Y va a hacer que estos linfocitos esos linfocitos T y B autorreactivos, que son de baja afinidad, ¿no? Se puedan diferenciar y generen enfermedad, órgano específica o sistemática, ¿ya? Y no solamente esto, sino también la apoptosis, como el doctor Madariaga lo dijo, ¿no? No reconoce nuestro sistema inmunológico partículas internas de la célula y pueden generar autoantígenos, así también como la microbiota o la nutrición. Entonces, bueno, eso es un poco complejo, pero voy a hacerlo bastante básico. Tenemos los factores de riesgo, el mimetismo molecular, ya sea por partículas infecciosas, los xenobióticos, los autoantígenos por la apoptosis, ¿no? Que se va a acoplar a esas células presentadoras de antígeno, ¿ya? Y lo que van a hacer es se van a unir al receptor del linfocito T helper no diferenciado y va a hacer que se diferencie, ¿ya? Y dependiendo de la diferenciación, se puede diferenciar en un linfocito T helper folicular, un TH2, un TH17, TH1, va a disminuir los linfocitos T reguladores que les mencioné, que justamente son ellos los que hacen que haya una tolerancia inmunológica para que nuestro propio sistema inmunológico no ataque nuestras propias células, y dependiendo de cuál es el camino que toma, va a haber un tipo de mecanismo de daño del órgano, ¿ya? Y acá vamos a ver el mecanismo de daño tisular. Tenemos la generación de autoanticuerpos con activación del complemento, ¿no? Como el lupus, como la anemia hemolítica autoinmune. Tenemos linfocitos T autorreactivos, ¿no? Que van a generar linfocitos CD8 citotóxicos, destruyendo las células, como por ejemplo en la diabetes tipo 1, ¿no? Tenemos inflamación crónica mediada por citoquinas, como la esclerosis múltiple, y tenemos depósitos de inmunocomplejos, ¿no? Que lo hemos visto en las nefritis lúpicas. Entonces, para que vean el espectro de enfermedades autoinmunes, es un espectro amplio, ¿no? De órgano específico y no órgano específico. Son cerca de 100 distintas enfermedades autoinmunes, ¿no? Que afectan el 3 a 5% de la población. Entonces se considera como enfermedades raras. Sin embargo, su y mortalidad es alta, ¿no? Y tenemos como representante más, como representante de la enfermedad autoinmune, órgano específica, la tiroiditis de Hashimoto, y no órgano específicas, el lupus. Ahora, viendo los métodos diagnósticos, ¿no? Claramente tenemos la historia clínica, el examen físico, el doctor Madariaga lo dijo muy claro, ¿no? Tenemos que basarnos en la clínica, ¿no? Debemos saber cómo interpretar resultados, no podemos pedir pruebas de laboratorio indiscriminadamente, porque más es lo que nos van a marear que nos van a ayudar, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos, distintos tipos de exámenes de laboratorio para poder entrar a descubrir qué enfermedad autoinmune está frente a nosotros, ¿no? Yo me voy a centrar básicamente en los autoanticuerpos, ¿ya? Pero existen otras cosas, como bien lo mencionó el doctor, las biopsias, la anatomía patológica,
los test genéticos, ¿no? La citometría de flujo, el dosaje de citoquinas, imágenes. Pero ahora vamos a entrar al laboratorio de autoinmunidad, ¿no? Y vamos a comenzar con los anticuerpos antinucleares, que si bien es cierto, antes llamado antinucleares, porque nos centrábamos en ver el núcleo de la célula, sin embargo, ya no se llaman antinucleares, sino se llaman anticelulares, porque no solamente vemos el núcleo, sino también podemos ver el citoplasma, la mitosis, todo eso, ¿no? Entonces acá tenemos, he elegido 4 patrones, el AC1, anticelular, como ven ya el ICAP, ¿no? El Consenso Internacional de Patrones de Lana, ya no menciona ANA, sino anticelular, lo clasifica como anticelular, 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Hoy por hoy tenemos 31 patrones anticelulares. Ya, y esos son los anticuerpos antinucleares, o anticelulares, perdón, que podemos ver tanto la membrana nucleolar, ¿no? El nucleoplasma, el citoplasma y el aparato mitótico. Entonces, comenzamos con el ANA-HEP2, la inmunofluorescencia indirecta, ¿ya? Es considerada el gol estándar. ¿Por qué? Porque como ya me lo mencioné, no solamente nos centramos en ver patrones nucleares, podemos ver todo, ¿no? Y distintos patrones en distintos tipos de diluciones, ¿no? Entonces, pero sí tiene limitaciones y es importante saberlo. El 5% de la población normal tiene un ANA positivo en 1/160. Y la prevalencia de tener ANA positivo va a aumentar conforme aumenta la edad y es más frecuente tenerlo positivo en mujeres sanas que en hombres. O sea, en mujeres sanas es el doble de tener un resultado positivo que en hombres sanos, ¿no? Y veamos el porcentaje de ANA positivo dependiendo de la enfermedad autoinmune, ¿no? Como dijo el doctor, 100% en lupus, ¿no? Y de ahí va a variar dependiendo de la enfermedad, ¿no? Miren solamente la dermatomiositis y la polimiositis. 35% de pacientes con ANA positivo cuando tienen esa enfermedad. Entonces, no quiere decir, si bien es cierto, es el gol estándar, pero no quiere decir que si tú tienes una probabilidad de que mi paciente tenga una polimiositis o una dermatomiositis muy probable, con toda la sintomatología, con un ANA negativo, descarte la enfermedad, ¿no? Pero también miren esto, existe otras patologías que no son autoinmunes, que te da ANA positivo, ¿no? Dentro de ellas, infecciones virales, ¿no? El virus del Epstein-Barr, VIH, hepatitis C, parvovirus. Una pregunta que le hicieron al doctor Madariaga es por qué pacientes con leucemia tienen ANA positivo, ¿no? O sea, aquí está, las enfermedades linfoproliferativas tienden a tener esos pacientes ANA positivos sin tener enfermedad autoinmune, ¿no? Síndromes paraneoplásicos y otras enfermedades. Entonces, acá radica la importancia de la probabilidad pretest, ¿no? Si nosotros comenzamos a solicitar ANA, como en el caso que presentó de un médico ocupacional que le solicitó a su paciente un ANA porque marcó todo el petitorio, ¿no? Claramente solamente vamos a desorientar el diagnóstico. No podemos pedir indiscriminadamente las pruebas. Se tiene que tener una alta probabilidad pretest para tener una buena probabilidad post-test, o sea, la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, en el 2009 el Colegio Americano de Reumatología, ¿no? Dijo que la prueba inicial era el ANA por la inmunofluorescencia indirecta con línea celular HEP2, que son células humanas, ¿no? De un carcinoma laríngeo. Y trabajadas ¿para qué? Para poder ver en grande los núcleos, que es lo que más nos interesa, ¿no? Entonces, las ventajas: tienen una alta sensibilidad y especificidad, contiene casi todos los autoantígenos clínicamente importantes, ¿no? Sin embargo, ya les he dicho que no necesariamente un resultado ANA negativo excluye alguna enfermedad, sobre todo en las dermatomiositis o en las polimiositis, ¿no? Identifica diferentes anticuerpos simultáneamente porque puede dar patrones distintos. Sin embargo, también hay que saber que
puede dar patrones distintos, o sea, dos patrones en una sola célula, sí puede haber, ¿no? Hay que saber cómo abordar estos casos en el laboratorio, generalmente con diluciones para poder observar bien el patrón. Y las desventajas, que hay una gran carga laboral, necesitas un personal experto para la lectura, ¿no? Se requiere pruebas especiales para detectar anticuerpos los responsables. Y hay algunos autoantígenos que pueden no estar presentes en el sustrato Hep2, o sea, puede dar falsos negativos. ¿Y cómo definimos un resultado positivo para anticuerpos antinucleares, no? O sea, ¿cómo definimos el punto de corte? Porque, claro, hay, como ya les mencioné, el 30% de pacientes tienen ANAs positivos, pacientes sanos, o sea, personas sanas, disculpen, el 30% de personas sanas tienen ANA positivos, ¿no? Entonces, se hizo un estudio multicéntrico grande, ¿no? En los cuales participaron 15 laboratorios realizando en personas sanas de 20 a 60 años de edad, ANA, y se detectaron que una dilución en 1/40, el 32% lo tenía positivo, y 1/160, el 5%. Entonces, la mayoría de los individuos con ANA detectados a una dilución de 1/40 tiene un resultado falso positivo. Son personas sanas, ¿no? Porque el 30% de esta población sana puede tener un ANA positivo en una dilución 1/40. Y acá es importante esto, porque miren, a mayor el cutoff de dilución, o sea, ¿qué quiere decir? A mayor la dilución, 1/320, 1/640, 1/1280, ¿no? Hay menor sensibilidad, pero mayor especificidad. O sea, es obvio, ¿no? Es obvio que si yo tengo un patrón homogéneo 1/640, es más probable que el paciente tenga una enfermedad autoinmune que un paciente con patrón homogéneo 1/40, ¿no? Entonces, es más específico cuando la dilución es más elevada, ¿no? Sin embargo, baja la sensibilidad. A mayor especificidad, baja la sensibilidad. Entonces, en el 2019, tanto el Colegio Americano de Reumatología como la Liga Europea contra Reumatología, ¿no? Perdón, contra el reumatismo, lo que dijo es, ok, ¿cuál es el criterio de entrada? ¿No? Determinó que el criterio de entrada para el diagnóstico de lupus era un título mayor o igual a 1/80 en células Hep2, ¿ya? ¿Y cómo llegaron a este consenso? Con esto, con la razón de probabilidad positiva, ¿ya? O el índice de probabilidad positiva. ¿Y qué cosa es? Disculpe, ¿me pueden ver mi pantalla bien? No sé si Katia me puedes confirmar ahí porque, Sí, o me estamos pueden viendo, escuchar bien. sí, 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 estamos viendo su pantalla y la escuchamos bien también. Ah, ya, que me sería un error de baja inestabilidad de internet. Ya, cualquier cosa me avisas, por favor. Sí, no hay problema. Ya. Entonces, ¿cómo llegaron a este cutoff de mayor o igual de 1/80 en una IFA, ¿no? Con esta, la razón de probabilidad o el índice de probabilidad positivo, ¿no? ¿Y qué cosa es? Es la fracción de individuos enfermos verdaderamente positivos dividido sobre la fracción de individuos sanos con prueba positiva, o sea, los falsos positivos, ¿no? ¿Qué es la sensibilidad entre 1 menos especificidad? Entonces, este índice de probabilidad, ¿no? Se dice que es eh, que idealmente debe ser mayor de 10 para confirmar un diagnóstico de la enfermedad, ¿ya? Entonces, con un ANA, fíjense acá, un ANA 1/1280, el índice de probabilidad es 20. Es 20 más probable que esté enfermo que sano, claramente, ¿no? A mayor dilución es más probable que esté enfermo. Pero un ANA con una dilución 1/40, la razón de probabilidad es 3.
es 3 veces más probable que esté enfermo que sano. O sea, el índice de probabilidad es muy bajo. Lo que queremos acá es acercarnos al 10, ¿no? Porque el 10 es como el equilibrio. Es por eso que se elige 1/80. Un ANA 1/80 tiene una razón de probabilidad de 7. Si tiene un índice de probabilidad de 7, quiere decir que es más sensible que específico. Y es justamente lo que buscamos en un ANA, ¿no? Si es nuestra prueba de entrada, si es nuestra prueba de screen, queremos que sea más sensible para poder detectar todo. Entonces, el corte de visión ideal es cercano a un índice de 10, porque no ni sobrediagnosticas. Tienes una sensibilidad con este corte de 1/80, tienes una sensibilidad de 96,62 con una especificidad de 81,29. ¿Ya? Ahora, este es el ICAP. No sé si todos han podido entrar, pongan en la web, busquen en Google, pongan ANA Patterns y les va a salir esta página, que es el Consenso Internacional de los Patrones de ANA, ¿ya? En verdad es la Biblia, creo, porque acá tenemos todas las imágenes con los posibles o las pruebas reflex con los autoanticuerpos específicos, ¿no? Y hasta el 2014 en Brasil, en Sao Paulo, se determinó que habían 29 patrones anticelulares, ¿no? Este año, en febrero, se ha aumentado 2 patrones adicionales. El AC30, ¿no? Que es una variante del AC2, es un moteado fino con la placa mitótica teñida, y se ha añadido el AC31, que es una variante del AC4, ¿no? Del patrón moteado fino. Y quiero que nos detengamos un ratito en esta imagen, porque es bastante importante, y miren la complejidad de cuántos, para empezar, cuántos autoanticuerpos patológicos se pueden detectar y cuántos comparten distintos patrones y distintas enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, pongamos solamente de ejemplo, basémonos en el SSA, RO52, RO60. Miren ese anticuerpo, cómo puede estar presente en una enfermedad, en un síndrome de Sjögren, en un lupus, en una esclerosis sistémica, en una miopatía idiopática inflamatoria. Entonces, para que vean la complejidad de cómo se comparten los autoanticuerpos, que no todos son específicos de alguna enfermedad autoinmune. Ahora vamos a tocar rápidamente algunos de los patrones más relevantes o más frecuentes de repente, ¿no? Por así decirlo. Tenemos el patrón homogéneo, que es el AC1, ¿no? Que los autoanticuerpos asociados es el anti-DNA de doble cadena, nucleosomas histonas, ¿no? ¿Qué cosa es? Es la fluorescencia homogénea a través de todo el nucleoplasma, disculpen, ¿ya? A través de todo el núcleo, las células se encuentran en mitosis en cualquiera de las fases, ¿no? Y tienen la cromatina, eso es importante, como pueden ver, tienen la cromatina acá, intensamente fluorescente. ¿Qué enfermedades se asocian, no? Al lupus, o sea, si ustedes ven un patrón homogéneo, probablemente sea un lupus, que ya les dije que el lupus eritematoso sistémico es, creo que la enfermedad que te da un ANA positivo al 100%, por eso es un criterio ahora, es un criterio de entrada para los distintos criterios de diagnóstico de lupus. Y las pruebas que se deben realizar son el anti-DNA de doble cadena o el antinucleosoma. También se puede ver en hepatitis crónica autoinmune y en artritis idiopática juvenil, ¿no? Pero ahí no hay ninguna prueba reflex o refleja. Ahora, tengan cuidado, porque como les dije, estos anticuerpos antinucleares necesitamos de una persona experta en la lectura. Muchas veces se pueden reportar un patrón homogéneo, sin embargo puede ser un AC1, sin embargo puede estar viendo un AC2, que es un anti-DF70, que hemos visto que es un anticuerpo no patogénico, ¿no? Se ha visto que puede estar presente en pacientes en personas sanas, o un AC29, que es uno de los nuevos patrones, que es el
anti-DNA topomerasa 1, ¿no? Que pueden ser reportados como un patrón homogéneo. Cuando uno tiene un patrón homogéneo, claramente debemos solicitar anticuerpos específicos. Acá tenemos otro, ¿no? El patrón nuclear centromérico, es el AC3, y los antígenos o los anticuerpos específicos asociados es el SEM-A, B o C. Son gránulos gruesos discretos, más o menos de entre 40 a 80 por célula, dispersos en los nucleolos, en los núcleos de las células, en interfase, ¿no? Y alineados en la masa de la cromatina de las células mitóticas. Entonces, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en esclerosis sistémica, en fenómeno de Raynaud, y también en la colangitis biliar primaria, en síndrome de superposición de esclerosis sistémica con colangitis biliar primaria, ¿no? Y dependiendo de la enfermedad, se asocia a un tipo de SEM, ¿no? La esclerosis sistémica, SEM-B, fenómeno de Raynaud, SEM-A, y SEM-C en esta síndrome de superposición con colangitis biliar primaria y esclerosis sistémica, ¿no? Creo que eso es un patrón bastante específico. O sea, si ustedes ven un patrón AC3, un centromérico, sí o sí va a tener estos autoanticuerpos específicos, alguno de estos tres. Como ya les dije, es el único patrón en el cual la prueba es muy específica, ¿no? Y también está descrito en pacientes con Sjögren, con síndrome de superposición de LES, con esclerosis sistémica, tiene un AC3 positivo, ¿no? Con un ACA positivo y el SEM-B negativo, ¿no? O el síndrome de superposición de esclerosis sistémica con Sjögren, un SEM-C positivo. Acá tenemos un AC4, el patrón nuclear granular fino, ¿no? Y esos son sus antígenos asociados, ¿no? Un SCA, un SCB, un I2, un TIF1, un Q, anti-Q, ¿no? Son gránulos diminutos finos a través de todo el nucleoplasma, ¿no? Y se puede ver las células en diferentes fases de la mitosis y tienen la masa de la cromatina no teñida, ¿no? Acá vemos la cromatina que está totalmente, no está teñida, está negra. Y eso se asocia a distintas enfermedades, ¿no? El RO, básicamente es bastante frecuente encontrar el RO y el A, ¿no? SCA y SCB en síndrome de Sjögren, pero también se puede encontrar en lupus, ¿no? El eritematoso sistémico, lupus cutáneo, lupus neonatal. Y el MI2 en dermatomiositis, TIF1, también dermatomiositis, y en síndrome de superposición de LES con esclerosis sistemas, el anti-Q, ¿no? Entonces, eso es importante. El RO60 o RO52 y los anticuerpos específicos para miositis pueden ser no detectados en la inmunofluorescencia, ¿ya? Entonces, hay que tener esto en consideración porque, como les dije en diapositivas anteriores, existen las enfermedades como la dermatomiositis o la polimiositis, generalmente pueden dar ANAS negativos, y no por eso excluye que haya una enfermedad de fondo. Tenemos patrones citoplasmáticos también, como les dije, no solamente vemos patrones nucleares, sino también citoplasmáticos, ¿no? El AC20 es un citoplasmático granular fino, que los antígenos asociados es el Jo1 o el citetasa de decidil de ARN transcriptasa, ¿no? Son pequeños gránulos dispersos en todo el citoplasma, generalmente con un fondo homogéneo granular fino denso, ¿no? Y acá principalmente en el síndrome antisintetasa o miositis, el anti-Jo1. Bueno, y es así como nosotros reportamos en el laboratorio, ¿no? Ya reportamos con la nomenclatura del ICAP, ¿no? Patrones con enlace anticelulares, con las imágenes para que el médico pueda orientarse bien y también ver las imágenes, ¿no? Ahora vayamos a ensayos de fase sólida. Comenzamos con el ELISA, la prueba más conocida o más utilizada todos los años del laboratorio de autoinmunidad, ¿no? Es un ensayo inmunoenzimático. ¿Quién no conoce el ELISA? Es un ensayo inmunoenzimático, la técnica más utilizada
porque tiene una fácil estandarización, manejo y tiene una variedad de antígenos, ¿no? Es una plataforma semi-cuantitativa. ¿Ya? Si bien es cierto, te da un valor cuantificado, pero en la interpretación se dice que es negativo, indeterminado, positivo débil, positivo, ¿no? Entonces, se hizo un estudio, porque el ELISA no es el gol, a ver, para empezar, para detectar autoanticuerpos específicos, ¿no? No hay un gol estándar. El gol estándar se dice que es la inmunoprecipitación, pero los laboratorios grandes, el laboratorio que yo trabajo, por ejemplo, no tenemos la inmunoprecipitación. Lo utilizan para investigación, en laboratorios de investigación sobre todo, ¿no? Pero se tiene que comparar, ¿no? Este tipo de metodología de inmunoprecipitación, considerada el gol estándar para la detección de autoanticuerpos, con los otros métodos. Ese es un estudio que compara inmunoprecipitación con ELISA, ¿ya? En el 2022 se hizo un estudio comparativo, ¿no? ¿El objetivo cuál era? Determinar si la técnica ELISA tiene una sensibilidad y especificidad comparable con la inmunoprecipitación para la detección de autoanticuerpos específicos para las enfermedades musculares inflamatorias. ¿Y cuál fue el resultado? ¿No? Acá vemos el kappa agreement, ¿no? La concordancia kappa, en el cual todas dieron mayor a 0.75. Tener un kappa mayor de 0.75 quiere decir que hay una excelente concordancia, ¿no? Entonces vemos que para el J1, J, KS, PL7 es 1, o sea, excelente. Para otros marcadores es mayor de 0.75, ¿no? Para el Mi2, por ejemplo, 0.97. Entonces, hay una excelente concordancia del valor kappa entre 0.86 y 1. ¿Cuál es la conclusión? La ELISA sí es una alternativa viable a la inmunoprecipitación para detectar autoanticuerpos específicos de miocitis, ¿no? El ELISA permite cuantificar los niveles de autoanticuerpos, lo que podría ser útil para el monitoreo de la enfermedad activa. Eso es algo que no les mencioné. Una vez que uno tiene un ANA positivo, ya no necesita repetir el ANA para poder hacer seguimiento, ¿no? El seguimiento no se hace con la inmunofluorescencia, se hace con los autoanticuerpos específicos. Y ya ahorita vamos a entrar en detalle, dependiendo del autoanticuerpo, cada metodología de procesamiento tiene distintas especificidades y sensibilidades. Ahora vemos otro estudio, ¿no? Eso es un estudio en 2022 en el cual también querían ver la asociación entre el SCA y SCB con el síndrome de Sjögren primario utilizando un inmunensayo enzimático, ¿ya? El objetivo fue evaluar la precisión y fiabilidad de diferentes ensayos de ELISA para la detección de anticuerpos ROILA para el diagnóstico de Sjögren primario. Y acá podemos ver las distintas marcas, ¿ya? Acá usaron para el RO52, Eurodiagnóstica, AESCUS y FADIA, Thermo Fisher, ¿ya? Y vemos miren las distintas sensibilidades para los distintos autoanticuerpos detectados con las distintas plataformas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir con esto, con esta evidencia? Concluimos que el ELISA sí es una técnica confiable y accesible, ¿no? Es una técnica que se ha usado durante años, ¿no? Los resultados varían según el kit de ELISA utilizado, ¿no? Con las diferentes sensibilidades y especificidades dependiendo del kit. Lo que puede llevar a falsos negativos, a adaptación de otros métodos. Entonces, no hay un solo método 100% efectivo, por lo que se recomienda combinar ELISA con otros ensayos confirmatorios, ¿no? Como la inmunoprecipitación o la inmunofluorescencia indirecta. Eso fue la conclusión de este estudio, ¿no? Están utilizando el mismo método de procesamiento, la sensibilidad y especificidad va a ser la misma, porque va a variar dependiendo de qué tipo de casa o de kit utilizamos. Ahora,
tenemos una nueva tecnología que es el ¿no? Que es una técnica que permite detectar simultáneamente múltiples autoanticuerpos en una sola toma, en una sola muestra de suero. En verdad es bastante, nos sirve bastante, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos limitaciones y queremos detectar autoanticuerpos o no frecuentes, ¿no? Entonces se basa en los mismos principios del inmunoblot, ¿ya? Pero en vez de usar utiliza una microplaca, es un pocillo. Acá ven, es como una ELISA, como pocillo. Dentro de ese pocillo, ¿no? Van a Doctora, ha apagado su hola, micro. hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, ahora sí la escuchamos, solo que había apagado su micro de repente de casualidad. ¿ven mi pantalla? Perdón. Sí, la vemos. ¿En qué parte me quedé? Ah, podría repetir, creo que el último minuto, porque se escuchaba también entrecortado. A ver, me dices por favor qué diapositiva. Creo que ya estaba en algunas conclusiones. Acá en las conclusiones, en estas. Sí, ajá, sí, en esa ya estaba. Ya, pero sí ves bien la pantalla, ¿verdad? Sí, 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 Ven sí bien la se ve. pantalla. Ya. Entonces acá, este, bueno, como les estaba mencionando, mil disculpas por la conexión. Este, como les estaba mencionando, miren las diferentes sensibilidades dependiendo del kit que se usa, independientemente que sea la misma metodología, ¿no? Como conclusiones, el ELISA sí es una técnica confiable y accesible para detección de anticuerpos ROILA, ¿no? Pero su sensibilidad va a variar dependiendo del kit utilizado, dependiendo de la marca utilizada. Es importante saberlo también y tenerlo en consideración, ¿no? AESCUS y FADIA y Thermo Fisher mostraron mayor precisión en comparación de otros métodos. Y como conclusión, no hay un solo método 100% efectivo, ¿no? Por lo que se recomienda usar ELISA con otros ensayos confirmatorios. Dentro de esos, si tienen a la mano inmunoprecipitación, bienvenido sea, utilícenlo. Pero si no, inmunofluorescencia, CLIA, microblot array, line blots, inmunoblots. Ahora, esa es la nueva tecnología que se está incorporando, o que ya tiene varios años, ¿no? Pero eso es el microblot array, ¿ya? Es una técnica que permite la detección simultánea de varios autoanticuerpos en una sola muestra. Como les decía, es bueno, ¿no? Tiene un panel bastante grande, 44 autoanticuerpos que puede detectar. Sin embargo, sí, hay que saber utilizarlo y saber interpretarlo como el doctor Madariaga lo dijo, ¿no? Si no, solamente nos va a confundir más. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí es como una placa de lisa y en cada pocillo hay están los antígenos específicos, ¿no? En vez de utilizar, en vez de utilizar una membrana, eh, en vez de utilizar una membrana como el inmunoblot, lo que utiliza es una microplaca, ¿ya? Y son antígenos recombinantes altamente purificados, ¿no? De origen nativo. Eh, Y bueno, para su detección se emplean anticuerpos secundarios fluorescentes, que la señal de la fluorescencia se va a escanear, va a ser analizada por un escáner de microarrays. Ahora, ese es un estudio clínico, ¿no? De autoanticuerpos clínicos para la detección de microarray que se hizo en Bélgica en 2016. ¿Y el objetivo cuál era? Evaluar la eficacia del microarray, la técnica Zenith Amidot de microarray, ¿no? Que es una tecnología basada en microarrays para la detección de autoanticuerpos asociados a enfermedades autoinmunes sistémicas. Y se comparó con un inmunensayo, ¿no? Un ELIA de Thermo Fisher y el inmunodot, ¿ya?
Se utilizó 184 donantes de sangre sanos como control y 280 muestras clínicas, ¿ya? ¿Y cuál fue la conclusión? Fue el CAPA, ¿ya? El CAPA Agreement, para, por ejemplo, Smith-D, de la comparación de esta técnica de microarray con la metodología de Elia, fue de 0,44. Estamos hablando de una mala concordancia. De 0,45, perdón, de 0,45 a 0,75 es regular, ¿no? A ver, de 0 a 0,45 es una concordancia mala, de 0,45 a 0,75 es regular, y mayor de 0,75 es excelente, ¿no? Entonces acá vemos que el Smith-D para esta metodología tenía una mala concordancia, ¿no? Pero cuando ya se puso esta nueva tecnología el Immunodot, subió esta concordancia a 0,77 hasta 0,90, ¿no? Pero ¿qué vimos el anti-DNA de doble cadena? Miren su concordancia, miren su capa agreement, es de 0,33, ¿no? Entonces, como conclusión, tenemos que limitaciones, esa metodología de microblot array sí tiene limitaciones, así como el ANA no te detecta el 30% de pacientes, casi el 30-50% de pacientes con dermatomiositis y poliomiositis, el ANA te puede salir negativo, es una limitación del método. También el microblot array tiene esta limitante, ¿no? Tiene una baja sensibilidad para el anti-DNA de doble cadena. Y debido al coeficiente de variación entre 40%, entre el 20 y 40%, la técnica debe ser reconocida como semi-cuantitativa, ¿ya? Algunos resultados inconsistentes en la detección de autoanticuerpos como anti-RO60, menor sensibilidad en comparación con otros autoanticuerpos. Como conclusión, microarray basado en un inmunoensayo es una alternativa válida en la detección de autoanticuerpos para enfermedades reumáticas o autoinmunes sistémicas. Tiene una buena concordancia con el método de Elia y el Immunodot, pero la sensibilidad va a depender del autoanticuerpo analizado, como vimos el anti-DNA de doble cadena, que tiene baja sensibilidad con esta metodología, por lo que no se recomienda detectar, si uno está pensando en lupus, ¿no? Claramente con un patrón homogéneo, altamente, pues, probablemente lo más probable es que tenga una anti-DNA doble cadena, no le vas a mandar un microblot array, ¿no? Yo de repente orientaría a solicitarle o un CLIA o un ELISA, ¿no? Pero sí tiene alta especificidad del mayor del 97%. Ese es el reporte del microblot array, ¿no? Que te lo distingue también por los autoanticuerpos, por familias de autoanticuerpos dependiendo de la enfermedad. Y ahora pasamos al QuantaFlash, que es una tecnología nueva. Creo que nadie en el Perú la tiene todavía. Es una tecnología emergente. Es el CLIA, ¿no? El QuantaFlash es el CLIA para detección de autoanticuerpos. Nosotros en laboratorio ya tenemos nuestro BioFlash, ¿no? Es un ensayo por quimioluminiscencia, es un método también como el ELISA, también como el microblot array, es semi-cuantitativo, ¿ya? Y la técnica analítica es basada por emisión de luz, ¿no? Por una reacción química. Eso lo sabemos los patólogos que están en la charla, sabemos cómo es el método de CLIA. Y bueno, viendo ya estudios, ¿no? Del performance para comparar el CLIA con otros métodos, ¿no? En 2024 en China se hizo ese estudio con el objetivo de comparar la eficacia clínica de esos tres métodos, ¿no? El Line Immunoassay, el Digital Liquid Chip y la quimioluminiscencia, ¿ya? Para detectar autoanticuerpos antinucleares utilizados para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Y qué se vio? Alta concordancia con CEMB, ribosomal P, SCA, RO52, SCA, RO60.
ya con una concordancia, un kappa de 0,85 a 0,97. Y una concordancia moderada para el SMIT, el HO-RNP, CL70 y SCB. El LIA tuvo mayor sensibilidad detectando a más pacientes con ANA asociado a una enfermedad reumática, ¿no? Mientras que el Digital Liquid Chip y el CLIA mostraron mayor especificidad, reduciendo falsos positivos en controles sanos. Como conclusión, el LIA detectó más individuos con 2 o más anticuerpos positivos en comparación de los otros dos métodos, mientras que el CLIA y el Digital Liquid Chip identificaron un mayor número de controles negativos, ¿no? Lo que sugiere que estos métodos pueden ser más adecuados para la detección de poblaciones sanas. El estudio confirma que aunque los tres métodos son comparables, el DIA es más sensible para detectar enfermedades autoinmunes, mientras que los otros dos métodos, incluyendo el CLIA, son más específicos. Y esos son otros métodos diagnósticos, ¿no? Que todavía no contamos con ellos, sin embargo sí están, sí lo utilizan laboratorios de investigación o laboratorios grandes en Europa, ¿no? Que son tecnologías actuales, emergentes para la detección de autoanticuerpos. Por ejemplo, el Albia, ¿no? Que es un Luminex. Sabemos lo que es el Luminex, ¿no? Son partículas magnéticas recubiertas con diferentes antígenos. Y también tenemos el PMAT, que es el Particle Based Multi-Analyte Technologies, ¿ya? Que son micropartículas suspendidas codificadas con un color único recubierto de antígenos. Utiliza un LED rojo para identificar el analito, mientras un LED verde para la intensidad de la inmunofluorescencia. Ahora, ¿estamos listos para revertir el algoritmo? Esa es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Tenemos que seguir haciendo primero el ANA, y si el ANA es positivo, luego la detección de autoanticuerpos específicos. Tenemos que seguir todavía este algoritmo, este flujo de trabajo que se viene dando. Bueno, pues la misma pregunta se hizo la doctora Dolores, ya con sus colaboradores. Hicieron un estudio predictivo de autoinmunidad utilizando autoanticuerpos, ¿no? Lo revertió, o sea, cogió 411 pacientes con autoanticuerpos positivos en albia, en citometría, con inmunofluorescencia negativa, sin diagnóstico de enfermedad, ¿ya? Katia, ¿me puedes confirmar si se está escuchando y viendo, por favor? Y perfectamente lo escuchamos y la vemos. Ya, gracias. Ujú. Entonces, la doctora Dolores con sus colaboradores agarraron ese conjunto de pacientes, ¿no? ¿Y qué pasó? Les hizo seguimiento durante 3 años, ¿ya? Para ver su comportamiento. ¿Y qué conclusión tuvo? Que después de 3 años, el 87%, 358 pacientes que dieron los autoanticuerpos, algún autoanticuerpo específico positivo, llegaron a tener un diagnóstico de enfermedad autoinmune. Y el 13% no tuvieron un diagnóstico de enfermedad autoinmune. Entonces, la barra azul son los pacientes que en el año 0 tuvieron algún autoanticuerpo positivo por citometría con inmunofluorescencia indirecta negativa, mientras que la barra ploma son los pacientes que comenzaron a tener inmunofluorescencia positiva. Entonces vemos cómo la barra ploma del año 0 al año 3 comienza a aumentar, o sea, se comienzan a positivizar las inmunofluorescencias conforme pasen los años. ¿Qué quiere decir, en conclusión? De que detectó un autoanticuerpo positivo por una metodología de citometría, teniendo una inmunofluorescencia negativa, y a los 3 años, casi el 76% de pacientes comenzaron a dar inmunofluorescencia positiva con sus autoanticuerpos específicos por citometría positivos. Ese es otro estudio, ¿no? De detecciones de anticuerpos antinucleares por una plataforma de inmunensayo multiplex. La tecnología multiplex es altamente específica, ¿ya? Para enfermedades reumáticas autoinmunes, la sensibilidad de la tecnología multiplex es mayor que la inmunofluorescencia, excepto para qué, según ese estudio, excepto para
lupus eritematoso sistémico y esclerosis sistémica. Entonces, en conclusión, la inmunofluorescencia tiene mayor sensibilidad, es la prueba de primer nivel, es la primera prueba que se hace, mientras que el ensayo múltiples tiene mayor especificidad, por eso es la prueba de segundo nivel. ¿Ya? Es por eso que el flujo no cambia. ¿Por qué? Porque también esos problemas, tenemos problemas en los ensayos multiparamétricos. ¿Cuáles son esos problemas? ¿No? Cuando se procesan múltiples anticuerpos, hay un elevado riesgo de falsos positivos. Y el otro es, como son ensayos multiparamétricos, esos falsos positivos, cada uno de los anticuerpos se suman y pueden reducir la especificidad total de la prueba, ¿no? Entonces, en respuesta a que si debemos cambiar el algoritmo de primero pedir la detección de autoanticuerpos específicos y luego la inmunofluorescencia, pues la respuesta es no, ¿no? La inmunofluorescencia indirecta en células HEP2 sigue siendo nuestro gol estándar, nuestra prueba de entrada. Entonces, con todo lo que les he explicado, ¿qué hacemos con tanta variedad de plataformas, con tanta variedad de metodologías, con sus diferencias en sensibilidad y especificidad para los distintos y miles de autoanticuerpos específicos que existen? ¿Qué es lo que hacemos? Es un enredo, ¿ya? Pero en laboratorio lo que estamos haciendo es aumentar la probabilidad pretest, ¿ya? Entonces lo que hemos hecho, hemos implementado una ficha clínica. Una ficha clínica que la hemos revisado y hemos detallado preguntas específicas para un conjunto de enfermedades las más frecuentes dentro de la autoinmunidad. Entonces, hemos implementado esto para poder aumentar nuestra probabilidad pretest, ¿no? Porque, eh, a ver, las pruebas de ANA, las pruebas de inmunofluorescencia, las pruebas de microbiota Rae, las pruebas de ELISA, de CLIA para detección de anticuerpos específicos, ya no solamente lo pide el médico internista, el reumatólogo, sino lo pide el neumólogo, lo pide el cardiólogo, lo pide el médico ocupacional, ¿no? Vimos el caso del doctor Madariaga. Entonces, es necesario, como les dije, si tú tienes una prueba, una alta probabilidad pretest, tu probabilidad test va a ser mucho más alta y tu probabilidad post-test también va a ser mucho más alta. O sea, vas a llegar a un mejor diagnóstico con una alta probabilidad pretest, ¿no? ¿Y qué hemos hecho en laboratorio? Hemos puesto flujos, ¿no? Flujos. O sea, tenemos nuestra ficha, nuestros datos clínicos, y dependiendo del resultado que obtenemos, tomamos decisiones, ¿ya? Porque nosotros no vendemos la prueba y sabemos que la prueba, el ELISA tiene buena sensibilidad y especificidad para los marcadores de la miositis idiopática inflamatoria. Pero, oye, ¿y qué pasó con el microbiota Rae? ¿Es bueno? Claro que sí, tiene una buena concordancia para él, lo hemos visto, comprobado en laboratorio, ¿no? Para el CEN-B, CEN-P, CEN-A, CEN-C. Entonces, no es cuestión de solamente evaluar individualmente las pruebas, tenemos que evaluar el conjunto de información que tenemos, ¿no? Entonces, caso 1, nos llega una ficha. Es raro que nos llegue una ficha negativa, ¿no? Porque si están pidiendo una prueba de autoinmunidad, probablemente es porque algo piensan, ¿no? Pero a veces solamente es tos crónica. Tos crónica. Entonces, evaluamos la ficha y vemos si tiene un ANA negativo, un ENA por ELISA, por CLIA negativo, el resultado claramente es negativo, ¿no? Si tiene una ficha positiva, o sea, sintomatología positiva con un ANA negativo, hemos visto que el 30% de pacientes, el 30-50% de pacientes pueden tener ANAs negativos. Sin embargo, no quiere decir que no tengan autoanticuerpos específicos positivos. Entonces, evaluamos a qué pregunta ha sido positiva para nosotros determinar, ok, le hacemos un ENA. Tenemos el N-screen, ¿no? Por ELISA, por CLIA. Si el resultado es positivo, reportamos los autoanticuerpos que hemos detectado dentro de nuestro resultado. Si el resultado es negativo, sugerimos ampliar estudio con un panel más amplio, como por ejemplo el microbiota Rae, ¿ya?
¿Qué pasa en el caso si la ficha es positiva? Tiene síntomas y el microbiota Rai es negativo. Lo hemos visto en laboratorio, pasa en laboratorio. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prueba mejor que la otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el ANA, hacemos nuestra prueba de entrada. Si nuestra prueba de entrada es positiva, ok, algo tiene el paciente. Le hacemos la detección de autoanticuerpos específicos por otra metodología. La hacemos o por ELISA o por CLIA. Si es positivo, el resultado es positivo. Si es negativo, acá ya hay que considerar otras patologías no autoinmunes que te pueden dar ANAs positivos, ¿ya? Y bueno, si el resultado del ANA es negativo, lo reportamos como negativo. Cuarto escenario, sintomatología positiva, ANA positivo, microbiota Rai negativo. Ok, ¿qué hacemos? Acortamos hacemos ENA, le hacemos en ENA por otra metodología, ELISA o CLIA. Si es positivo, reportamos positivo. Si es negativo, sugerimos al médico que hay que considerar el patrón, el título de dilución, si es un título alto, si es un título bajo, probablemente sea bajo, ¿no? Y otras enfermedades no autoinmunes. Como conclusión, no existe un solo método al 100% gol estándar específico, sensible, ¿no? Debemos combinar las diferentes técnicas que tenemos disponibles para lograr un diagnóstico integral, ¿no? Como dijo el doctor Madariaga, y que lo dice el doctor Juan Carlos siempre, no existe una prueba mejor que la otra. La mejor prueba es la que se complementa con otra. Eso lo tenemos que saber bien claro. Les hemos mostrado la evidencia de las limitaciones de diferentes metodologías utilizadas para detectar lo mismo, ¿no? Y es más, les hemos mostrado la evidencia que hasta puede cambiar dependiendo de la casa comercial o del kit que utilizamos. Entonces, es importante tener en consideración esto. Las pruebas sí tienen limitaciones y no quiere decir que estén mal hechas o que el laboratorio se equivocó. Son limitantes propias, inherentes de la prueba. La prueba inicial continúa siendo la inmunofluorescencia indirecta por la alta sensibilidad, ¿no? Y luego, dependiendo del patrón reportado, dependiendo de lo que vemos del título, podemos realizar pruebas reflejas o pruebas reflex. Los ensayos multiparamétricos son de gran utilidad, teniendo mayor especificidad y poder detectar un amplio panel de autoanticuerpos en simultáneo. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Higuchi. No sé si usted ya quiere proceder a responder las preguntas que hay en el icono de preguntas y respuestas. ¿Usted me avisa o damos unos minutitos más para que Sí, puedan hacer unas preguntas? dame un segundo, por favor, que no sé ¿Sí? cómo sacar mi exposición. Sí, no se preocupe. Mientras tanto, pueden ir escribiendo los participantes en el icono de preguntas y respuestas ahí en la parte inferior del Zoom para que pueda responder la doctora Higuchi en cuanto podamos empezar.
Bien, doctora Higuchi, ya podemos entonces comenzar a responder las preguntas que hay en el icono de preguntas y respuestas. Adelante, por favor, doctora. Ya, a ver, comenzamos. Eh, a ver, en algún momento escuché que debería, esa es una pregunta, pregunta uno. En algún momento escuché que debería ser el ANA considerado dentro de las pruebas de rutina screen. ¿Qué opina al respecto, doctor? Muchas gracias. Sí, efectivamente, como lo dije, ¿no? No estamos listos, creo yo, todavía para cambiar el algoritmo o invertirlo, a pesar de que, a pesar del estudio de la doctora Dolores, que la verdad que a mí me impactó bastante el seguimiento que hizo durante 3 años y cómo la inmunofluorescencia se fue haciendo positiva con respecto a los años. Pero sí, el ANA es la prueba más sensible, ¿no? Generalmente las pruebas de entrada son altamente sensibles y al uno tener mayor sensibilidad, lo que hace es bajar la especificidad, ¿no? Entonces, queremos detectar los verdaderamente enfermos con esas pruebas de LANA Screen, sí, lo queremos detectar. ¿Y por qué sigue siendo la prueba de entrada? Porque no solamente vamos a poder diferenciar, no solamente vamos a poder detectar autoanticuerpos que están reñidos en el núcleo de la célula, ¿no? Sino también podemos ver patrones citoplasmáticos o patrones mitóticos, ¿no? Lo cual nos puede orientar hacia distintos autoanticuerpos. Entonces, y dependiendo del patrón que tenemos 31 patrones anticelulares identificados, debe haber mucho más todavía, pero ya que el ojo humano no nos dé, de repente con la tecnología de la inteligencia artificial vamos a poder detectar más patrones, ¿no? Pero sí, sigue siendo esta la prueba de entrada, la prueba de screen, ¿no? Por su alta sensibilidad. Eh, acá hay una pregunta. ¿Por qué el anti-RO puede dar un ANA negativo? Y eso es algo que lo dije en la exposición, ¿no? El SCA RO 52, RO 60, puede dar un ANA negativo. ¿Por qué? Porque muchas veces en las líneas celulares HEP2, para empezar, no es netamente un patrón nuclear, ¿no? Es un patrón citoplasmático. Entonces, generalmente en las líneas celulares HEP2 que se fabrican para poder nosotros hacer, que lo utiliza como sustrato para poder hacer inmunofluorescencia, no detecta este autoanticuerpo RO. Por eso es muy importante tener en consideración que muchas veces en laboratorio consultaban, me ha dado un RO 52, un RO 60 positivo y el ANA es negativo. ¿Qué hago? O sea, dentro del laboratorio o para un médico de repente que no sabe de primera instancia, eso es una discrepancia, ¿no? Porque si tengo un ANA negativo con un ROS 52 o un ROS 60 positivo, ¿por qué el ANA no me está dando, no me está dando positivo? Y no es ninguna discrepancia, es el comportamiento del autoanticuerpo que no, el ANA, esas células HEPTOS, no están diseñadas, no tiene el antígeno específico para poder detectar ese autoanticuerpo. ¿Qué pruebas sirven para descartar tiroiditis? Estoy leyendo, perdón, preguntas del doctor Madariaga. Vamos a ver. Eh, ya. Un paciente joven asintomático con ANA positivo. ¿Cuál sería el valor predictivo de la prueba? A ver, como ya les dije, eso va a depender mucho, ¿no? Depende mucho del patrón, depende mucho del título del ANA. El patrón considerado, mayor considerado, el que se ve, el patrón más frecuente en personas sanas, es el patrón moteado, ¿no? El patrón AC4, AC5. Ahora, depende del título también, ¿no? ANA positivo puede ser 1/40, 1/80, 1/160. Si es 1/40 y que no tiene síntomas, te diría descartado. O sea, es un ANA positivo porque obtuvo un resfriado del momento, o tiene anticuerpos heterófilos que está haciendo una reacción cruzada, o algo está pasando, ¿no? Pero que no es una enfermedad autoinmune claramente. Si me dices que tiene que dudo que sea sintomático y tenga un patrón
por encima de 160, habría que evaluar, ¿no? Puede ser que al momento podemos detectar autoanticuerpos específicos positivos sin tener enfermedad y que pueden ser predictores de que en algún momento te pueda dar una enfermedad, ¿no? Todavía no está bien estudiado, falta todavía para determinar qué tan predictivo es esa detección de estos anticuerpos, este, pero hay que tener en consideración el corte de dilución y el patrón, ¿no? Un patrón centromédico, por ejemplo, una C3, les he dicho que es bastante específico del CEM A, B y C, ¿no? El moteado en una dilución baja, pues claramente es simplemente una reacción cruzada o algo más que no es una enfermedad autoinmune. Eh, En su experiencia, ¿ha notado aumento o activación de enfermedades autoinmunes post-COVID, como lo reportan? Esa es una pregunta para el doctor Madariaga, pero sí, o sea, sí se ha visto, yo les puedo hablar en parte del laboratorio, ¿no? En laboratorio sí claramente ha habido un aumento notable de pruebas autoinmunes positivas post-COVID, ¿no? O durante el COVID, como les dije, existen enfermedades infecciosas que pueden dar pruebas positivas, dentro de ellas la inmunofluorescencia positiva, ¿no? Este, ¿Qué tal la performance de los line blots con el uso de detectar autoanticuerpos? Bueno, a ver, los line blots, la verdad que eh, son altamente específicos, ¿ya? Son altamente específicos. La literatura te dice de que te menciona, o sea, la mayoría de estudios y la literatura te orienta a que es considerado dentro de la detección de anticuerpos, tiene una muy alta especificidad, o sea, que si hay un resultado positivo, probablemente sí sea verdaderamente positivo para ese autoanticuerpo específico, ¿no? Sobre todo se usa mucho, a mí me gusta bastante porque hay esos line blots que vienen dependiendo de la enfermedad, ¿no? Hay un panel de paraneoplásicos, hay un panel de miositis, hay un panel de hepatitis autoinmunes, y la verdad es que se puede trabajar bien dependiendo de la enfermedad, decides qué line blot hacer, ¿no? ¿Qué más? A ver. Eh, Habiendo tantos autoanticuerpos, es difícil para el médico clínico saber cuál solicitar. ¿Sería válido enviar al paciente con diagnóstico presuntivo y pedir que le haga los análisis más apropiados? Ah, esta pregunta me gusta porque, claro, a ver, es lo que se nos viene, ¿no? Yo creo que en laboratorio lo que queremos hacer justamente es eso, es que venga el paciente con el problema, ¿no? Y nosotros le digamos la enfermedad. Y dependiendo de qué sale, por ejemplo, me imagino, ¿no? Un patrón homogéneo. Sale un patrón homogéneo con un título en 640. Ok, ¿qué pruebas corresponde? Un anti-DNA, un histona, un nucleosoma, ¿no? ¿Por qué método? Este, Claramente para anti-DNA yo no le voy a hacer un microbiota ¿no? Probablemente le haría un ELISA, ¿no? O un CLIA y una critidia, ¿no? Para confirmar. O sea, existen esas alternativas, esos algoritmos que justamente es lo que queremos hacer y lo que hemos implementado en laboratorio, justamente, ¿no? Si tal resultado es positivo, pues le hago sus pruebas reflejas. Si no me da, ¿qué hago? ¿Qué alternativas tengo? A otra plataforma. Y así comenzamos a armar algoritmos para poder dar con el diagnóstico, ¿no? Que es lo que justamente buscan ustedes, los que no son patólogos clínicos, los que no son especialistas en laboratorio, buscan de nosotros, ¿no? De los patólogos clínicos, llegar a un diagnóstico basado en medicina en precisión. Eh, mm,
Buenas noches, doctora. ¿Los pacientes pueden solicitar interpretación de resultados si hacen ANA y otras pruebas más amplias? Claro que sí, o sea, todos están, nuestra especialidad es parte de brindar interpretación de resultados, ¿no? Quien conoce más de las pruebas de laboratorio somos nosotros. Entonces, sí, claramente nosotros estamos en la capacidad y facultad de poder brindar ese tipo de interpretación de resultados. Mm. Acá hay una pregunta. Buenas noches, ¿han validado el pretest para el panel de autoinmunidad? ¿Qué resultados iniciales han logrado? Aún no lo hemos validado, estamos en eso justamente. Vamos a hacer estamos en la recolección de datos, ¿no? Estamos en la recolección de datos, necesitamos una base de datos limpia para poder hacer el análisis, ¿no? Pero sí, claro que sí. Y bueno, creo que con eso terminamos. Acá dice, ¿cuál sería el gol estándar en LES? ¿No? DNA nativo de doble cadena con ANA débil. Bueno, el gol estándar, como ya les dije, la prueba de entrada es un ANA positivo con un título mayor de 1/180, ¿no? En células HEP2. Este, el gol estándar, no sé si te refieres a los criterios, pero existen distintos criterios, dentro de ellos laboratoriales como clínicos, ¿no? Para hacer el diagnóstico de lupus. Eh, el DNA de doble cadena es bastante específico para la enfermedad. ¿Y puede tener un ANA débil? Sí, sí puede tener un ANA débil, ¿no? Un ANA positivo débil, claramente es que sí. Pero ojo, no es el único, el anti-DNA de doble cadena no es el único autoanticuerpo específico ligado al lupus. Existen otros autoanticuerpos específicos ligados al lupus, como el SMIT, el RO, el LASC, existen diversos autoanticuerpos específicos para esta enfermedad, ¿no? Uno de los más específicos claramente es el anti-DNA doble cadena. Bueno, creo que eso es todo. Por mi Ok. parte, esa es mi última exposición. Muchísimas gracias a todos por estar presentes, por escucharnos y bueno, nada, que tengan una bonita noche y Katia, te dejo a ti. Gracias. Gracias, doctora Higuchi, por sus respuestas. Y bien, hemos llegado entonces a la final de esta quinta sesión de nuestro curso de actualización de medicina enfocada a la clínica y diagnóstico a través del laboratorio clínico. Agradecemos profundamente a nuestros ponentes, a nuestros panelistas, que son la doctora Yoshie Higuchi Viera y al doctor Hugo Madariaga Charaja, por compartir su valioso conocimiento y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a ustedes, los participantes. Por el chat, recuerden que estamos dejando un enlace para que puedan completar una breve encuesta de satisfacción. Les recordamos que el enlace de la próxima sesión también se la enviaremos oportunamente al chat grupal. Que tengan una excelente noche y nos reencontramos este jueves 20 de noviembre. Buenas noches.